construcción datada en época bereber, aunque terminada por los castellanos sobre el río Cerezuelo, en el cerro de Salvatierra, desde donde se divisa todo Cazorla y los alrededores. Aunque se notan rasgos musulmanes, predomina el estilo gótico cristiano en su arquitectura. En el exterior destaca su imponente torre del homenaje, con planta cuadrada y 30 metros de altura. El castillo es visible y en su interior contiene salas con obras de arte, objetos y mobiliario relacionado con la historia del castillo de Cazorla y otras una sección de artes y costumbres populares. No se puede subir al castillo en coche, hay que subir a pie desde la plaza de Santa María. La Alcazaba de Vélez Málaga, también conocida como la Fortaleza o el Castillo de Vélez Málaga, desde la provincia de Málaga, Andalucía, España. Este recinto defensivo medieval se erigió en el siglo X, tomando su mayor protagonismo en los siglos XIV y XV, constituyendo una de las alcazabas más importantes del reino nazarí debido a su defensa natural y posición privilegiada, dominando la ciudad de Vélez y sus alrededores en contacto visual con otras torres y fortalezas que defendían la comarca de la Charquía. En el exterior, desde las antiguas murallas de la Alcazaba, se disfrutan de unas magníficas vistas de la ermita de Vélez sobre la colina que sobresale del manto de esta bonita ciudad, además de unos hermosos y cuidados jardines repletos de flores que se integran perfectamente en el fondo medieval del castillo con su torre del homenaje dominando la escena. En el interior nos espera un interesante recorrido hacia arriba por la torre, visitando y conociendo tanto las distintas estancias que componían esta estructura defensiva como una interesante información a través de carteles sobre la Charquía y sus sistemas defensivos. Tras estos anchos muros, unas estrechas rendijas de luz en unos ventanales nos dejan echar un vistazo al exterior para darnos cuenta de la posición que tenemos con respecto al resto de la ciudad. Pero esto queda totalmente claro cuando coronamos la estructura y llegamos a las mismas almenas de la torre, desde donde además de unas increíbles vistas de la ciudad, nos damos cuenta de la gran función que podía cumplir la torre como sistema de comunicaciones y posición defensiva privilegiada contra el enemigo. En el siglo XIX, tras el abandono de la posición por el ejército francés, el que realizó voladuras para mermar su capacidad defensiva, esta zona cae en decadencia, convirtiéndose en una cantera de los vecinos del pueblo y una mina en la que se extraía cal sin ninguna consideración por los edificios históricos. Es una antigua construcción defensiva cristiana de época medieval que corona el cerro de mismo nombre a 820 metros de altura, dominando el territorio circundante con una buena panorámica de la ciudad de Jaén. El nombre le viene dado por una capilla que se construiría en el castillo tras su conquista, la capilla de Santa Catalina de Alejandría. Es de estilo gótico y fue construida entre los siglos XIII y XIV. Ya los íberos y luego los musulmanes comenzaron a construir en este privilegiado emplazamiento, pero serían los cristianos quienes darían su forma final. Aunque Fernando III mandó a construir el Alcázar Nuevo, sería Alfonso X y Fernando IV los que intensificaron y terminaron las obras.
En la actualidad es un parador nacional de turismo, considerado de entre los mejores castillos de Europa en los que hospedarse. El antiguo recinto fenicio contenía un faro que da nombre al cerro Gibralfaro. Fue Abderramán III quien transformó en fortaleza las antiguas ruinas existentes desde antes de la llegada de los romanos. La fortaleza fue ampliada y convertida en alcázar por el rey nazarita Yusuf I en el año 1340. El castillo fue objeto de un fuerte asedio por parte de los reyes católicos durante todo el verano de 1487. Tras el asedio, Fernando el Católico tomó como residencia, mientras que Isabel I de Castilla optó por vivir en la ciudad. Se construyó para albergar a las tropas y proteger la alcazaba en los asedios, debido al uso generalizado de la cima del cerro por la artillería. Además, esta espléndida muralla visitable que podemos recorrer, nos encontramos con un gran pozo, y otras estructuras como garitas de piedra. Actualmente el castillo completo es visitable y desde su torre del homenaje se pueden observar unas magníficas vistas de la ciudad de Málaga. Y en días claros es posible divisar algunos montes de la cordillera del Rif en África y el estrecho de Gibraltar. Este día también nos encontramos con una gaviota muy acostumbrada a las cámaras y a los turistas. Figura en los escudos y banderas tanto de la ciudad como de la provincia de Málaga. Contiene un museo enfocado en su temática y zonas de descanso para tomar un refresco. De estructura militar ordenado a construir por Alfonso XI de Castilla en 1328, con un carácter sobrio en el exterior y espléndido en el interior, tiene jardines y patios que mantienen la inspiración mudéjar. Está declarado Bien de Interés Cultural, formando parte del centro de Córdoba, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994. Los Reyes Católicos pasaron más de 8 años en la fortaleza, dirigiendo la campaña contra el Reino de Granada. Actualmente, el Alcázar es sede de diferentes eventos municipales. Es una antigua fortaleza defensiva. Fue declarada Bien de Interés Cultural en 1985. Su origen es de época romana, aunque la construcción más antigua que aún se mantiene en pie son murallas almohades, que evitaron la conquista por los cristianos hasta 1410, en una gran victoria al grito de «Que salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera». Antes de llegar a la entrada de la Alcazaba, atravesamos el Arco de los Gigantes.
así llamado por dos grandes estatuas de Hércules que soportaba y que hoy día se puede ver en el museo de la ciudad. Comenzamos la visita y nos dirigimos al primer punto de interés, un mirador desde el que se tienen unas espléndidas vistas del mismo Arco de los Gigantes y la ciudad. Continuamos el recorrido y tras atravesar unos bonitos y curiosos jardines llegamos a la Puerta Cristiana, que construida en el siglo XVI daba acceso a la zona que habitaban los nobles cristianos y que suponía otro anillo defensivo de la fortaleza. Curioseando por los jardines del camino encontramos restos romanos e incluso los restos de una antigua mezquita y aljibe. Hasta que llegamos al patio de armas, una gran plaza central a los pies de un gran paño de muralla con torres, desde el que se distribuyen los distintos espacios de la fortaleza y representaba la zona de acuartelamiento de las tropas. En una de las esquinas del patio de armas se erige la torre del homenaje o la torre principal de la fortaleza. De camino a esta encontramos un agujero en el suelo con unas rejas que parece un antiguo pozo tapado, pero que eran las antiguas mazmorras donde se encerraba a personas. La estructura que forman las torres con el paño de muralla y las vistas de la ciudad desde esta posición es realmente impresionante. La torre del homenaje es visitable y contiene la sala de la guardia, en la que se conservan algunos proyectiles que lanzaban con las catapultas. Más arriba está coronada por una terraza y un campanario desde el que hay unas maravillosas vistas de la ciudad, las montañas y el paisaje colindante, además de la misma alcazaba y su torre hermana, la Torre Blanca, que también podemos visitar, e igualmente podemos deleitarnos con su arquitectura interna y de las impresionantes vistas desde otro ángulo. Además, en esta ondea la necesaria bandera de todo castillo. Es una fortificación palaciega de la época musulmana, construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua y unida al centro histórico de la ciudad, lo que constituía la antigua Medina de Málaga, y en cuya cumbre se halla el castillo de Gibralfaro. Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad. Su superficie actual, de 15.000 metros cuadrados, no alcanza ni siquiera la mitad del tamaño que poseía en su época de esplendor, como demuestran los planos históricos conservados. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás, la Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo de Taifa, siglo I X, con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones. Este palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa ciudadela, es uno de los monumentos históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en un mismo recinto. Construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes a instancias del rey de Taifas bereber de Granada, Badis ben Abbas, en su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. Posteriormente llegan a Málaga los almorávides en 1092 y los almohades en 1146.
En el 1279 la conquista Muhammad II Ben al-Hamar y pasa al reino nazarita. Su reforma le confiere una profunda impronta como edificación nazarí. Conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe organizado a base de patios rectangulares y crujías en torno a sus jardines y estanques. Sus estancias buscan en los interiores la alternancia de luces y sombras para conseguir estos juegos que también dominan los alarifes árabes. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservadas en España. Su mejor defensa estaba en su situación, dominando desde sus balcones la ciudad y la bahía. A su alrededor había un barrio, hoy totalmente desaparecido, que tenía incluso su sistema para evacuar las aguas fecales y con letrinas en casi todas las casas, lo que acredita el alto nivel de civilización que existía en estos momentos. La Alcazaba de hoy día es el resultado de un largo proceso histórico que podría dividirse en 4 etapas: el periodo árabe, del siglo X al siglo XV, tras la Reconquista del siglo XVIII, el abandono de su estructura militar y deterioro que abarca el siglo XIX hasta los comienzos del siglo XX, y el de su recuperación como monumento histórico-artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días. Fue construida por Sawar Ben Abdum durante la lucha entre árabes y muleidíes, con una utilidad puramente militar. Sufre modificaciones a lo largo del tiempo y es utilizada incluso de prisión. Destacan 3 grandes torres, la de la Vela, del Homenaje y Quebrada, además de otras como la del Cubo. Desde sus murallas y torres se aprecian unas magníficas vistas de la ciudad de Granada y alrededores. Unos versos sobre la Torre de la Pólvora resume este hecho. Dale limosna, mujer, que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada. Dentro de la Alcazaba vivían los soldados responsables de defender al sultán y la Alhambra. Las casas más pequeñas se destinaban a los soldados solteros y las más grandes a las familias. Se divisa desde cualquier punto de la ciudad de Almería, que fue la más grande de las ciudades construidas por los árabes en Andalucía. Fue Abderramán III quien inició las construcciones de la Alcazaba de Almería, aunque es reformada por los Reyes Católicos y Carlos I tras la Reconquista. Destaca por su capacidad defensiva y amplio dominio sobre el mar, por su emplazamiento en lo alto sobre el Cerro de San Cristóbal. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004, con entrada gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea. Las vistas de la ciudad de Almería y el puerto son excepcionales. El recinto cuenta con 3 partes diferenciadas, 2 de origen árabe y otra posterior cristiana.
Un primer recinto, aunque contenía viviendas, hoy día alberga jardines de estilo árabe, muy bonitos para pasear y deleitarse con la vegetación y otros detalles, como un curioso sistema hidráulico que discurre por el jardín de la Alcazaba, por canales, aljibes, fuentes y hasta por unas escaleras. Un segundo recinto formaba una pequeña ciudad palaciega con casas, aljibes y mezquitas, además de un estanque a modo de patio árabe con una fuente al fondo. En el lienzo de muralla que separa la primera de la segunda zona, se encuentran dos torres, una a cada lado, más la torre de la odalisca. Toda esta zona es visitable y contiene salas con audiovisuales y exposiciones, además de una capilla y un aljibe califal muy interesante, interpretado por un espectáculo de luces y sonidos. Frente al lienzo de muralla, sola, en la parte central del espacio que se abre, se encuentra una vivienda árabe reconstruida a modo de centro de interpretación de la forma de vida de la época. Más adelante nos encontramos un conjunto arqueológico de ruinas de edificios árabes como palacios, habitaciones, baños o aposentos reales. El tercer recinto es un castillo dentro de la fortaleza, en su zona más alta, con un foso y un puente levadizo, además de tres grandes torres, de la pólvora, de la noria de viento y del homenaje, además de un amplio patio de armas. Es de época cristiana, ya que el castillo fue mandado a construir por los reyes católicos tras la Reconquista. Es la residencia real en uso más antigua de Europa, situado en pleno centro de la ciudad de Sevilla, a la vera de la catedral y el Archivo de Indias. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Normalmente se accede a este por la Puerta de los Leones en una visita guiada. El recinto se puede subdividir en tres espacios principales: jardines, patios y estancias. Sus jardines se cultivan desde hace más de 1000 años y ocupan el 75% de las instalaciones palaciegas y el 40% de la zona jardinada del centro de la ciudad, significando un pulmón para la misma. Alberga más de 180 especies vegetales con unos 20.000 ejemplares. Estos jardines se dividen en diferentes espacios: el jardín de la galera, galeras, barcos recortados en el mirto de los setos, se bombardeaban unas a otras con chorros de agua, imitando una batalla naval. El jardín de Troya, de origen islámico, destaca su fuente central del siglo X y la bonita galería con detalles como cabezas esculpidas sobre los capiteles. El jardín de las damas ya existía en el siglo XVI, aunque a una escala menor. Destaca la fuente central coronada por la estatua de Neptuno.
El jardín linda en el este con la Galería de lo Grutesco, donde se encuentra otra fuente con la representación alegórica de la fama y un mecanismo hidráulico que produce notas musicales en los tubos de un órgano en las horas en punto al pasar el agua a través de ellos. Este estilo de fuente es la única que queda en España. El estanque de Mercurio es una antigua alberca que recogía las aguas del acueducto romano usado por los musulmanes y conocido como los Caños de Carmona, que regaba huertas y jardines del Real Alcázar. En 1575 se convierte en estanque y colocan una estatua renacentista de bronce del dios Mercurio y una elegante reja de metal fundido con boliches y cabezas de león que rodea el estanque. Y por último, los baños de María Padilla. Esta amplia zona subterránea era el lugar ideal para combatir el calor, un jardín excavado en la tierra. Dado que es un palacio fortificado compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas del tiempo, tenemos patios de origen islámico y otros posteriores góticos de la Alta Edad Media, a los que después se le añaden elementos barrocos, renacentistas y manieristas. Los patios se dividen en diferentes espacios. El patio del León es la antesala del patio de la Montería, separado de este por un paño de muralla de triple arco del siglo XII. El patio de la Montería era el lugar de reunión de los caballeros cuando el rey salía de caza. El patio de las doncellas era el centro del espacio público del palacio. El patio de los levíes, así llamada por haberse colocado una galería de la casa de los levíes compuesta de 4 arcos de medio punto sobre columnas. El patio de Romero Murube corresponde a concepciones de la arquitectura doméstica sevillana del siglo XIX. Debe su nombre al escritor conservador del Alcázar, Romero Murube. También es conocido como el patio de los poetas. El patio de las muñecas. Este patio estaba dedicado a la vida privada de palacio. El patio del yeso, una de las pocas construcciones de época almohade. Con una alberca en el centro, destacan los arcos verticales en uno de los laterales con una bonita decoración. El paso de los distintos estilos y culturas también queda reflejado en los salones y salas del Alcázar. Estas son: Sala de embajadores. Era el salón principal de palacio, utilizada como sala del trono y donde se recibían a las personalidades de la época. El cuadrado de la planta simboliza la tierra y la cúpula el universo. Una decoración de mocárabe formando una estrella unen el cuadrado y el círculo. La alcoba real es un dormitorio con alcoba a los 2 lados separados por cortinas que cuelgan de los arcos de herradura. Un zócalo alicatado recorre la parte baja de la estancia. La sala del techo de Carlos V pudo ser una antigua capilla. El techo de madera se realiza en el reinado del emperador Carlos V. La sala de audiencias o sala capitular, altamente decorada, es donde se reunían los miembros del gobierno. Además de otras como la sala de los infantes, una capilla, la sala de la justicia, sala de fiestas y el salón de los tapices.